Y ahora vamos a tomar contacto con el doctor Santiago Sanfilippo para hablar un poco de las secuelas que puede llegar a dejar el COVID. De hecho, hemos conocido muchos casos, personas que después de haber pasado y transitado la enfermedad han quedado con algunas cositas, ¿no? Que a veces ni siquiera saben si son o no producto de eso. Así que se lo vamos a preguntar al doctor. Buen día, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos, saludos a Cristian desde su domicilio. Espero que ya el aislamiento le dure poco. Sí, ya, creo que hasta mañana pasado nomás, doctor. Pero la verdad es soportable y hay que hacerlo. Felizmente sin ningún tipo de síntomas, porque acá el gran problema está precisamente en la gente que sufre la enfermedad con síntomas a veces más graves que otros. Y como decía Yelén recién, en lo que pueden ser las consecuencias neurológicas y las secuelas, ¿no? Con las que se puede quedar para siempre. Sí, evidentemente, como decía Yelén recién, las secuelas a veces son de mucha importancia. Especialmente, digamos que tenemos dos tipos de pacientes. Aquellos pacientes que la falta fue muy importante y necesitó respirador y asistencia respiratoria mecánica en terapia intensiva durante un tiempo prolongado. Esos pacientes presentan deterioros importantes que necesitan luego una rehabilitación intensiva en internación, especialmente porque deja secuelas neuromusculares muy importantes como pérdida de fuerza, dolores neuropáticos, lo que se llama la neuropatía del paciente crítico, que es la neuropatía del paciente que permanece mucho tiempo en cama, sin movilidad. Y además las consecuencias neurológicas centrales que tienen que ver fundamentalmente con el deterioro cognitivo. Sin contar, por supuesto, los trastornos cardiorrespiratorios, es decir, los trastornos cardíacos como la miocardiopatía, es decir, la inflamación del músculo cardíaco, y también los trastornos respiratorios con las secuelas fundamentalmente en la capacidad ventilatoria pulmonar. Esos son los pacientes que normalmente están en internación y que son pacientes, por supuesto, muchísimo más graves. Pero después está el COVID, que puede desarrollarse y uno lo puede transitar en su domicilio, porque o tiene fiebre, o tiene trastorno del gusto, o tiene cansancio, dolores de cabeza, tos, dolor de garganta, pero no tiene una insuficiencia respiratoria muy importante. Pero, no obstante, en esos pacientes también se observan secuelas. Y se observan secuelas fundamentalmente a nivel de la evolución cognitiva. Es lo que se denomina últimamente, que ha tomado mucho auge, que es la sensación de niebla mental, es decir, como si estuviera obnubilado, como si estuviera embotado, como si la capacidad de razonamiento y la capacidad del intelecto estuviera muy lento para realizar y para solucionar problemas, por ejemplo. Además de los dolores, como dije, neuromusculares, de los trastornos para la marcha, de las dificultades para caminar, de las dificultades para movilizarse y el dolor en las articulaciones. O sea que fundamentalmente en estos pacientes que transitan su enfermedad en su domicilio porque no es tan grave, también puede haber secuelas, tanto desde el punto de vista del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. A eso nos referimos con las secuelas del COVID. El otro día había un llamado, no sé si llegué a comentárselo, de una persona que decía haber transitado el COVID también sin síntomas graves y que consultaba si era normal que sufriera esto, que usted ha definido muy bien como niebla mental, y también migraña, mucho dolor de cabeza. Sí, es normal. El dolor de cabeza también acompaña a estos síntomas, a esta enfermedad. Como toda virosis, el dolor de cabeza es uno de los síntomas principales, e incluso acompañado con sensación de mareos o de inestabilidad, especialmente en la posición de pie o al caminar. Por supuesto, luego de una virosis, cuando esta virosis es intensa, también durante un tiempo prolongado existe debilidad muscular, existe debilidad, pérdida de fuerza, lo que se denomina astenia, falta de ganas, falta de interés. Pero otra de los secuelas importantes son las secuelas neuropsicológicas. Es decir, que también estos pacientes quedan con una sensación de angustia, de miedo, de ansiedad, de tristeza, de deseo de llanto, más frecuente que lo normal. Y eso también forma parte de la secuela.
Doctor, y por otra parte, hay algunos pacientes, ¿no?, que refieren que sufren insomnio, por ejemplo. ¿Hay formas también de poder ir corrigiendo nuevamente estas conductas para tener una vida normal, completamente como la tenían antes de tener el COVID? Sí, por supuesto, hay tratamientos de rehabilitación. En el caso de que existan lesiones neuromusculares, se rehabilitan en su totalidad. Nosotros hemos tenido y tenemos pacientes con post-COVID que han sido internados y otros que han hecho rehabilitación en el hospital de día y han evolucionado muy bien desde el punto de vista del sistema nervioso periférico y de la parte neuromuscular. Con respecto al sistema nervioso central y a los trastornos cognitivos, también existe una rehabilitación cognitiva y también existe medicación, muchas veces medicación que es natural y que ayuda al cerebro a aumentar la capacidad de los neurotransmisores para que las interconexiones entre las diferentes neuronas sea más eficaz y más rápida, y eso acelera el proceso de recuperación. Doctor, la niebla mental, ya que la denominó, como usted ha dicho, se ha vuelto tan común como denominación en los últimos tiempos, ¿puede afectar aún a quienes no hayan tenido COVID? Sí, por supuesto. La sensación de niebla mental no necesariamente tiene que ver con el COVID. Si bien en el COVID ahora se ve con mayor frecuencia por la cantidad de pacientes que tenemos con COVID, 4 millones de personas, entonces uno lo ve con mayor frecuencia, pero puede darse en cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad, ya sea aguda o crónica, especialmente en este caso las enfermedades virales, producen un compromiso a nivel del cerebro, un toque, digamos, a nivel del cerebro y a nivel de las envolturas que envuelven al cerebro, como son las meninges, produciendo una meningoencefalitis viral. Eso condiciona la sensación de niebla mental. O sea, incluso si tenemos una angina, incluso si tenemos una enfermedad infecciosa general, o a veces una infección en la muela, pero en la parte superior, del maxilar superior, también puede trasladarse al cerebro, produciendo un pequeño toque en la meninges y también en el encéfalo.